Llegó la novia por correo gorda. El montañés la miró una vez y dijo, regresa. Entonces ella escuchó, regresa a Boston. No eres la mujer que pedí. Las palabras se estrellaron contra la pequeña estación de Montana como un disparo de rifle. Prudence Ashford. Prue para los extraños que nunca se convertirían en amigos. Se paró bajo el toldo de hojalata de la estación. Nieve picándole las mejillas, aliento empañando el aire. Aferró una maleta gastada contra su cuerpo, como un alma que se ahoga, se aferra a la madera flotante. La fotografía en el bolsillo de Nathaniel Thornton. Cintura delgada, luz cuidadosa, una mentira que había tenido demasiado miedo de no contar. Acababa de levantarse para condenarla. A su alrededor, los viajeros se detuvieron a mirar. Alguien se burló, otro susurro. Error de novia por correo. Prue levantó la barbilla luchando contra el ardor detrás de sus ojos. Había cruzado un continente para ser elegida. En cambio, estaba siendo devuelta como carga. Nate se alzaba una cabeza más alto que cualquier hombre en la plataforma. Hombros anchos bajo un abrigo oscuro como tormenta, barba rígida por la escarcha. Su rostro era una pared de invierno sin bienvenida, sin misericordia. Presionó un billete doblado hacia el jefe de estación. Boleto al este. Prue. Soy la mujer que te escribió. Hornear. Puedo remendar, enseñar, llevar un libro de cuentas. Viajé 3 semanas por fe. Viajaste por falsedad, dijo, voz plana como hierro. No tengo espacio para más de esas en mi casa. La risa creció. Un mozo dejó caer una caja. El golpe sacudió los rieles. Los dedos de Prue se entumecieron alrededor del mango de la maleta. Si se iba ahora, no había nada a lo que regresar. Ninguna posición, ninguna familia, solo el eco de puertas cerrándose. Entonces un sonido cortó la burla. El llanto de un niño alto y aterrorizado desde la carreta estacionada más allá del poste de amarre. Papá, no la mandes lejos, se parece a mamá. La cabeza de Nate se volvió bruscamente hacia la voz. La maleta de Prue se deslizó de su agarre y golpeó las tablas. La multitud se quedó extrañamente quieta, como si la montaña misma hubiera tomado aliento. El grito vino de un niño pequeño con cabello del color del trigo y ojos demasiado grandes para su rostro. Se paró dentro de la carreta, enganchada cerca de la plataforma, pequeños puños agarrando la barandilla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cortando senderos limpios a través del polvo. Papá, no la dejes ir. Suplicó de nuevo. Por favor, la risa de la multitud vaciló. Nathaniel Thornton se volvió, su rostro tensándose mientras caminaba hacia la carreta. Tobías, dijo bruscamente. Voz interior. Pero el niño solo negó con la cabeza, sollozando más fuerte. Se parece a mamá a papá. No la hagas irse. Prue se quedó congelada, corazón martillando. Las palabras del niño apuñalaron más profundo que cualquier insulto. Su respiración se cortó cuando vio la muñeca de madera tallada aferrada en los brazos del niño. El rostro pintado con trazos cuidadosos y temblorosos de amor. Era el regalo de una madre. Largo tiempo atesorado, ahora alzado como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Nate suspiró pesadamente y miró de vuelta a Prue. Por primera vez, la máscara dura en su rostro se agrietó solo un poco, revelando una sombra de cansancio. Él no entiende, murmuró Nate, voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar. No ha entendido desde que ella murió. Prue tragó el nudo en su garganta. Puedo cuidarlo, dijo suavemente. Solo hasta que encuentres a alguien más. La mandíbula de Nate se flexionó. Harías eso después de que yo vine aquí por un hogar, dijo temblando pero firme. Si no puedo tener uno, al menos déjame ayudar a un niño que ha perdido el suyo. Él la miró por un largo momento, luego exhaló por la nariz y señaló hacia la carreta. Sube, pero entiende, esto no es matrimonio. Aún no. Trabajarás por tu habitación y comida. Cuando las nieves se aclaren, decidirás si quedarte o irte. Prue asintió, parpadeando rápido para ocultar sus lágrimas. Se subió a la carreta junto al niño.
Tobías se arrastró inmediatamente a su regazo, pequeños brazos bloqueándose alrededor de su cuello. No te vayas, susurró contra su cuello. Ya hace frío sin ti. Las palabras casi la quebraron. Lo presionó cerca mientras la carreta se sacudió hacia adelante, el silbido del tren desvaneciéndose detrás de ellos. El camino serpenteó hacia arriba a través de bosque de pinos y escarcha. El silencio entre ella y Nate era pesado, roto solo por el crujir de ruedas y las respiraciones somnolientas de Tobías. Cada pocas millas, Nate la miró hacia atrás. Miradas rápidas y cautelosas que nunca se demoraron. Mientras las montañas se alzaron alrededor de ellos, Prue estudió al hombre que una vez había imaginado de las cartas. Un viudo que había escrito sobre tallar madera y criar a un niño, sobre extrañar la risa en su hogar. Lo había construido en su mente como paciente, tal vez incluso tierno. La realidad era un hombre tallado por el dolor, no el romance, alguien que había enterrado la suavidad bajo el deber. Cuando el sol comenzó a hundirse pintando la nieve de oro, Nate finalmente habló. Hay comida en la mochila bajo tu asiento. Dale algo al niño antes de que duerma. Prue asintió, rebuscando hasta que encontró pan y carne seca. Desgarró pequeños pedazos para Tobías, tarareando silenciosamente mientras lo alimentaba. Pronto se quedó dormido, cabeza descansando contra su hombro. Por un momento, los ojos de Nate encontraron los suyos en la luz desvaneciente de la carreta. Algo no dicho pasó entre ellos. Un reconocimiento frágil e incierto, pero real, se volvió de vuelta hacia el sendero. Llegaremos a casa al anochecer, dijo. Hogar. La palabra hizo que su pecho doliera. Aún no estaba segura de lo que significaba, pero por primera vez desde bajarse del tren no sonaba imposible. El sendero serpenteó más alto en las montañas, un camino estrecho de nieve surcada y piedra dentada. El viento susurró a través de los pinos, agudo y limpio, llevando el aroma de humo de leña de cabañas lejanas. Prudence Prue Ashford se sentó en silencio junto al niño dormido, sus manos enguantadas descansando gentilmente sobre su manta. Cada sacudida de la carreta le recordaba que tan lejos estaba de Boston. Las calles pulidas, el ruido constante, los ojos juzgadores. Aquí el mundo estaba desnudo. Nieve blanca, árboles negros y el sonido del aliento de un hombre. Nathaniel Thornton mantuvo su mirada en el sendero adelante. Sus hombros eran anchos, sus manos ásperas por trabajo y clima, y aunque su rostro permanecía ilegible, ella sintió el agotamiento que lo perseguía. Guió los caballos con precisión firme, diciendo poco. Cuando llegaron a un cruce de río, el hielo gimió bajo las ruedas. Prue jadeó suavemente, aferrando a Tobías más cerca. Nate le dirigió una mirada rápida. No te preocupes, conozco este camino. Su calma la tranquilizó más que las palabras. Al anochecer, la temperatura se desplomó. Los caballos humearon en el frío y las ruedas de la carreta chirriaron contra la tierra congelada. Finalmente, Nate tiró de las riendas y se detuvo junto a un bosquecillo de abetos. Acampamos aquí esta noche, dijo. Prue bajó cuidadosamente, sus botas hundiéndose en la nieve. Nate se movió con facilidad practicada, desenganchando los caballos. Construyendo un pequeño fuego, poniendo una olla de hojalata sobre las llamas. Le entregó una manta sin mirarla directamente. Envuelve al niño, dormirá más caliente junto al fuego. Ella asintió e hizo como dijo. Cuando Tobías se acomodó contra su regazo, exhaló, viendo su aliento convertirse en neblina. ¿Viajas así a menudo?, preguntó. Cada semana más o menos, respondió Nate, revolviendo la olla. Comercio, pieles y madera en el pueblo. Ella vaciló. Escribiste en tus cartas que habías construido un hogar aquí afuera. Lo hice. Su tono era plano, casi defensivo. Es silencioso. Me conviene. Prue se mordió el labio. El silencio puede ser solitario. Él no respondió. Solo el fuego crepitó y el llamado distante de un lobo resonó a través de los árboles. Cuando el estofado estuvo listo, sirvió una porción en un tazón de hojalata y se lo entregó. Come. Ella parpadeó. Tú primero. Él negó con la cabeza. Has venido más lejos que yo hoy.
Ella quería agradecerle, pero no pudo encontrar las palabras. El calor del estofado se extendió por sus dedos. Por su pecho. Después de días de viaje, sabía a seguridad. Tobías se agitó en su sueño, murmurando algo sobre su madre. Prue aló el cabello del niño, tarareando una canción de cuna suave que su propia madre solía cantar. Cuando levantó la vista, Nate la estaba observando sin expresión, pero sus ojos más suaves que antes. «Cantas», dijo en voz baja. «Solo cuando tengo miedo», admitió. Él miró hacia el fuego. «Entonces sigue cantando. Los bosques escuchan mejor que la gente». Ella sonrió débilmente y por un breve momento el silencio entre ellos no era pesado, era gentil. Más tarde esa noche, cuando el fuego se había consumido, despertó para encontrar a Nate, poniendo su abrigo sobre sus hombros. Él pensó que estaba dormida. Su mano se demoró solo un segundo antes de retroceder, acomodándose contra un tronco con su rifle a través de sus rodillas. La mañana siguiente, la escarcha pintó los árboles de plata. Nate levantó el campamento rápidamente, eficiente y sin palabras. Tobías se subió al regazo de Prue de nuevo, medio dormido, confiado. Mientras cabalgaron, el sol se derramó sobre las crestas y la tierra se desplegó como algo salido de un sueño, vasto y salvaje e implacable. Al mediodía coronaron una elevación y ahí estaba una pequeña cabaña anidada junto a un arroyo congelado, humo curvándose desde su chimenea. El techo se combaba en lugares, pero la vista de ella hizo que la garganta de Prue se apretara. Nate detuvo los caballos. «Hogar», dijo simplemente. Prue miró la cabaña insegura de si estaba siendo bienvenida o advertida. De cualquier manera, era el primer techo que tendría que no fuera dado por lástima o pago. Y mientras Tobías alcanzó su mano, sonriendo somnoliento, pensó, tal vez, solo tal vez, esta montaña no era el final de su viaje, era donde verdaderamente comenzaba. La cabaña era pequeña y robusta, construida de troncos de pino ásperos oscurecidos por años de viento y humo. Adentro, el aire olía a cedro y ceniza. Una sola ventana dejaba entrar la luz gris de la tarde, cayendo sobre un hogar de piedra donde las brasas aún brillaban débilmente. Nathaniel empujó la puerta abierta con un crujido y le hizo señas para que entrara. «No es mucho», dijo cortante. Para Prue era todo, un techo que no goteaba, paredes que no resonaban con ridículo. Cepilló su guante a través de la mesa de madera, sintiendo polvo y silencio asentarse en sus huesos. Tobías saltó después de ella, sus botas repiqueteando a través del suelo. «Papá, ¿puede la señorita Prue quedarse en el cuarto de mamá?» Nate se congeló por un latido del corazón, luego se aclaró la garganta. «No, hijo, tomará el de repuesto». Se volvió hacia Prue. Final del pasillo. Cama pequeña, pero lo suficientemente caliente. Puedes usar lo que necesites. Prue asintió tratando de no mostrar cuánto la había sobresaltado la pregunta del niño. Gracias. Esa noche se quedó despierta escuchando los sonidos de una casa vivida por el dolor. El raspado débil de la silla de Nate mientras trabajaba junto al fuego, el viento presionando contra las contraventanas, el quejido ocasional del cuarto de Tobías. Cada ruido llevaba un recuerdo que no podía ver, pero sentía como un pulso en las paredes. Por la mañana decidió que el silencio no la iba a mantener viva. Encontró una escoba vieja, se remangó y comenzó a barrer. El polvo se alzó a través de la luz del sol, danzando como fantasmas de años pasados. Fregó el hogar, sacudió alfombras, lavó platos que habían estado demasiado tiempo sin tocar. Cuando Ner entró del bosque con un brazo lleno de leña, se detuvo en seco. La cabaña se veía más brillante, menos como una tumba, más como un hogar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Tratando de hacerme útil», dijo sin voltearse. Él vaciló, luego puso los troncos. «No tienes que si tengo que», interrumpió gentilmente. «Me diste un lugar para quedarme. Lo menos que puedo hacer es darle a esta casa algo de vida de nuevo». Un músculo trabajó en su mandíbula, pero no discutió. Esa noche por primera vez se les unió a ella y Tobías en la mesa en lugar de comer afuera. Los días encontraron ritmo. Prue se levantaba temprano para hornear pan.
El olor de levadura y humo de leña llenando la cabaña. Tobías la siguió a todas partes, entregándole cucharas, haciendo preguntas interminables sobre Boston. Le enseñó a leer trazando sus pequeños dedos sobre las letras talladas en un libro viejo. Su risa regresó lentamente como luz del sol después de una larga tormenta. Nate permaneció distante, pero algo en él comenzó a descongelarse. Se demoraría junto a la puerta, pretendiendo revisar sus herramientas mientras secretamente los observaba. A veces Prue captaba su mirada y ofrecía una pequeña sonrisa. Él siempre apartaba la vista demasiado rápido. Una tarde. Una ventisca llegó sin advertencia. El viento gritó a través del valle, sacudiendo las ventanas. Cuando un tronco se deslizó en el hogar enviando chispas a través de la alfombra, Prue corrió a pisotearlas. Nate apareció a su lado instantáneamente, su mano agarrando su brazo para estabilizarla. Sus ojos se encontraron demasiado cerca, demasiado tiempo. Su palma era áspera y cálida. Su corazón tropezó. Cuidado, murmuró. No querríamos perderte por el fuego después de toda esa nieve. Ella se rió suavemente, nervios temblando a través de ello. ¿Extrañarías mi pan, al menos? Por un momento, casi sonrió. Luego retrocedió. La distancia entre ellos regresando como hábito. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Tobías se enfermó. Su piel sonrojada. Respiración superficial. El pánico surgió a través de Prue. Hirvió agua, trajo trapos y se sentó junto a su cama, limpiando su frente mientras susurraba oraciones. Pasaron horas. Nate se paró en la puerta impotente, observándola luchar por su hijo de la manera que no había podido luchar por su esposa. Cada vez que Tobías gemía, ella lo calmaba con paciencia y ternura, negándose a descansar. Al amanecer, la fiebre se rompió. Tobías durmió pacíficamente, su pequeña mano aún aferrando los dedos de Prue. Nate se adelantó silenciosamente, voz ronca. Lo salvaste. Ella negó con la cabeza, agotamiento pesado en sus ojos. Solo necesitaba que alguien se quedara. Él vaciló, luego se arrodilló junto a ella. Has hecho más que quedarte. Lo has traído de vuelta. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, algo cambió. La gratitud en su mirada no era solo por su hijo, era por su valor, su bondad, su fuerza silenciosa. En las semanas que siguieron, el cambio se volvió inconfundible. Nate comenzó a arreglar la cerca que ella había mencionado. Reparó las contraventanas, incluso construyó una mesa pequeña para su costura. Comenzó a llegar a casa más temprano, trayendo pequeños regalos del bosque, flores silvestres, piñas, una vez incluso una piedra lisa del río. Porque me recordó a tus ojos cuando la luz del fuego los toca. Cada gesto la dejaba sin aliento en su simplicidad. Trabajaron lado a lado, la risa volviéndose más fácil, el silencio menos agudo. Una tarde, mientras compartían pan y estofado, Tobías sonrió entre ellos. ¿Te ves feliz, papá, como antes? Nate parpadeó, luego extendió la mano a través de la mesa, sus dedos ásperos rozando la mano de Prue. Tal vez lo estoy, dijo en voz baja. Las mejillas de Prue ardieron, pero no se apartó. Afuera, el viento se suavizó, llevando el aroma de nieve descongelándose. Por primera vez la montaña no se sintió solitaria, se sintió viva. La primavera se deslizó desde los picos, derritiendo el último del hielo a lo largo del arroyo. La cabaña, que una vez había resonado con silencio, ahora pulsaba con sonido gentil. La risa de Tobías plutarareando sobre su masa de pan. El golpe rítmico del hacha de Nathaniel en el patio. La vida había encontrado un ritmo de nuevo, pero la paz de montaña es frágil. El mundo más allá de su valle no había olvidado a Nathan y el Thornton. Comenzó con pasos de cascos. Una tarde, mientras Nate estaba reparando la cerca, dos jinetes aparecieron en el borde del claro. Sus siluetas cortaron duro contra el cielo pálido. Prue salió al porche limpiándose las manos en su delantal. Nate se enderezó, el hacha aún en su agarre. El jinete principal desmontó. Un hombre en un abrigo de cuero gastado con una cicatriz a lo largo de su mandíbula. Buenas tardes, Thornton.
dijo arrastrando las palabras. Ha pasado tiempo. La mandíbula de Nate se tensó. Marcus Brennan. El nombre colgó en el aire como el eco de un disparo. Marcus sonrió sin calor. Oí que has estado ocupado aquí arriba. Nueva esposa, nuevo comienzo. Lástima sobre esas viejas deudas que dejaste atrás. Los dedos de Prue se congelaron alrededor de la barandilla. Nate no dijo nada. Me parece, continuó Marcus, que aún me debes por ese envío del 79. O tal vez prefieras arreglar esto por las malas. Asintió hacia la cabaña. Cosa bonita que tienes ahí, no querríamos que le pasara algo a ella o al niño. Nate se adelantó, su voz baja y peligrosa. Mantendrás sus nombres fuera de tu boca. Marcus se rió, un sonido cruel y rasposo. Tranquilo, amigo, solo negocios. Pagas lo que debes y desaparezco. Cuando los hombres se fueron dejando polvo y amenaza atrás, Nate se quedó quieto por mucho tiempo, los músculos en sus hombros enrollados tensos. Prue bajó los escalones. ¿Quién era él? Problemas, dijo Nate cortante. Viejo error. Lo manejaré. Pero Prue vio la preocupación en sus ojos, la sombra que no había estado ahí antes. Esa noche, mucho después de que Tobías se había quedado dormido, encontró a Nate sentado junto al hogar mirando las llamas. No tienes que enfrentar esto solo, dijo en voz baja. Él levantó la vista, culpa parpadeando a través de su rostro. Sí, tengo que ese hombre es peligroso. Hice negocios con él una vez antes de que Mary muriera. Pensé que podía hacer dinero rápido, pagar la tierra. Salió mal. Me alejé. Él no. Cruz se sentó frente a él. Entonces lo enfrentaremos juntos. Hay leyes, gente que escuchará. Él dio una risa amarga. Aquí afuera la ley es solo otra palabra que hombres como él tuercen a su propio gusto. Ella vaciló, luego alcanzó en el bolsillo de su delantal. Hay más de una manera de luchar. Desdobló un pedazo de papel que había encontrado antes en uno de los libros de cuentas viejos de Nate. Una escritura de su tierra firmada y sellada, pero nunca registrada. Esto prueba que posees cada acre de este lugar. Si Marcus trata de tomarlo, tendrá que hacerlo a la luz del día. Nate la miró sorpresa suavizando sus características. Revisaste mis papeles. Limpié tu escritorio, dijo simplemente. Y presto atención. Por primera vez su sonrisa no estaba guardada. Era real. Eres más valiente que la mayoría de los hombres que he conocido. No valiente, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Solo cansada de correr. La mañana siguiente, mientras Nate cabalgó al pueblo para hablar con el sheriff, Prue se quedó atrás con Tobías, pero no podía sacudir la inquietud. Arrastrándose por su pecho. El cielo estaba demasiado silencioso. Los pájaros habían dejado de cantar. Cuando el primer disparo crepitó a través del valle, su sangre se volvió hielo. Marcus había regresado y no estaba solo. Prue agarró a Tobías y lo tiró hacia la puerta trampa del sótano. Escóndete aquí, cariño, susurró. No salgas hasta que yo diga. El niño se aferró a ella aterrorizado. ¿Dónde está papá? Regresará, prometió, aunque su voz tembló. Siempre lo hace. Mientras el sonido de caballos tronó más cerca, se enderezó corazón latiendo fuerte y alcanzó el rifle de Nate sobre la repisa de la chimenea. Sus manos temblaron, pero su puntería no. Por primera vez en su vida, Prudence Ashford no era la mujer siendo enviada lejos, era la que mantenía su terreno. El cielo se había vuelto del color del acero para cuando los jinetes rodearon la cabaña. 6 hombres, sus abrigos ondeando como banderas oscuras, su aliento nublándose en el aire frío. Marcus Brennan se sentó alto en su silla, una sonrisa burlona curvándose bajo su cicatriz. Thornton gritó, «Puedes terminar esto ahora. Entrega la escritura o la tomamos por fuego». Adentro, Prudence se paró junto a la ventana, rifle firme en sus manos temblorosas. Tobías se acurrucó en el sótano abajo, aferrando la muñeca vieja de su madre, susurrando una oración. «Salgan de aquí», gritó Prue, su voz temblando pero feroz.
Esta tierra pertenece a Ned Thornton y lo saben. Marcus se rió. Es así. Entonces, ¿dónde está el hombre mismo? Aquí mismo. La voz vino de detrás de ellos. Nate cabalgó desde la línea de árboles, su caballo tronando a través de la nieve. Escopeta nivelada. Su aparición súbita rompió el círculo. Los hombres se volvieron sobresaltados y Marcus maldijo girando su caballo. Elegiste la montaña equivocada, dijo Nate fríamente. Marcus se burló. ¿Realmente crees que esa novia gorda por correo puede salvarte? Los ojos de Nate se endurecieron. Ya lo hizo. Antes de que Marcus pudiera sacar, Nate disparó, la explosión destrozando la quietud, resonando a través de la cresta. El sombrero de Marcus voló y su caballo se encabritó. La banda se dispersó buscando cobertura, devolviendo fuego hacia la cabaña. Las balas desgarraron astillas de la barandilla del porche. Adentro, Prue se agachó, corazón martillando, pero cuando un hombre se arrastró hacia la puerta, apuntó y disparó. El retroceso casi la tiró hacia atrás, pero su tiro dio en el blanco. El hombre gritó y cayó en la nieve. Afuera, Nate recargó usando la carreta como cobertura. 2 jinetes más se dirigieron a los árboles, dejando a su líder gritando maldiciones. Marcus volvió su caballo hacia la cabaña disparando salvajemente. Prue, gritó Nate. Saca a Tobías. Pero Prue ya había abierto la puerta de par en par, rifle levantado, la vista de ella delantal desgarrado, mejillas sonrojadas. Ojos ardiendo, detuvo a Marcus en seco. Por primera vez se veía incierto. Esta es tu última advertencia, dijo aliento nublándose. Cabalga por esa montaña y nunca regreses. Él se burló, listo para responder, pero antes de que pudiera, el sonido de cascos tronó desde el sendero. Una docena de jinetes, rancheros locales, el herrero, incluso el sheriff, vinieron cargando detrás de Nate rifles levantados. La llamada de ayuda de Prue los había alcanzado después de todo. La sonrisa burlona de Marcus se derrumbó en miedo. ¿Crees que esto cambia algo? Cambia todo. Dijo Nate caminando hacia él. Porque ahora todos están observando. Marcus dejó caer su pistola y espoleó su caballo pendiente abajo, desapareciendo en los pinos. Sus hombres siguieron dispersándose como cuervos. El silencio se asentó de nuevo. Solo el viento y el grito distante de halcones. Nate se volvió hacia Prue. Ella se paró ahí temblando, rifle aún en la mano, su valor brillando a través de las lágrimas en sus mejillas. Él cruzó la nieve y la tomó por los hombros, estabilizándola. Estás temblando, dijo suavemente. Tú también, susurró de vuelta. Entonces su voz se quebró áspera con todo lo que había dejado sin decir. Eres mi hogar, Prue, tú y ese niño. Y ante la multitud de espectadores atónitos, la besó duro, desesperado, agradecido, mientras la nieve caía alrededor de ellos como una bendición. Por la mañana, el valle yacía silencioso de nuevo. La tormenta había pasado, dejando la nieve brillando bajo un sol pálido. El humo se curvó pacíficamente desde la chimenea de la cabaña Thornton. Una señal a las montañas de que el hogar aún se mantenía en pie y también la familia dentro. Adentro, Tobías se sentó envuelto en una colcha junto al fuego, construyendo una pequeña torre de bloques de madera tallados, mientras Prue revolvía una olla de estofado. Sus manos aún dolían por agarrar el rifle, pero su corazón estaba ligero por primera vez en años. Cuando Nate entró de atender los caballos, ella levantó la vista y sonrió. «Estás herido», dijo notando un corte superficial a lo largo de su brazo. Él se encogió de hombros. «Deberías ver el orgullo del otro hombre». Ella se rió negando con la cabeza. «Me asustaste hasta la muerte». Él se acercó más, limpiándose las botas antes de cruzar el umbral. «Enfrentaste a 6 hombres armados sola, Prue. Creo que ambos sabemos quién hizo el asustar». Sus mejillas se calentaron. No iba a dejar que nadie tomara nuestro hogar. En eso él hizo una pausa, la palabra nuestro asentándose entre ellos como un voto. Luego alcanzó su mano, dedos ásperos envolviendo gentilmente alrededor de la suya. «Fui un tonto el día que bajaste de ese tren», dijo en voz baja.
Pensé que quería a alguien que encajara en una imagen, pero lo que necesitaba era alguien que luchara a mi lado, amara a mi hijo y hiciera de esta cabaña un hogar de nuevo. Los ojos de Prue se llenaron de lágrimas. Tienes todo eso y más. Tobías levantó la vista de sus bloques y sonrió. Esto significa que la señorita Prue se queda para siempre. Nate sonrió y la acercó. No dijo suavemente. Significa que estaba destinada a estar aquí desde el principio. Afuera, el viento se llevó lo último del invierno y por primera vez en años la montaña se sintió cálida. Cada historia como esta me recuerda que el amor no llega en formas perfectas o promesas pulidas. Aparece maltratado, inesperado y lo suficientemente valiente para quedarse. Prudence pensó que era demasiado para ser amada y Nathaniel pensó que su corazón estaba demasiado roto para amar de nuevo, pero la montaña les probó a ambos que estaban equivocados. Si alguna vez has sido rechazado, pasado por alto o te dijeron que no era suficiente, recuerda la historia de Prue. En algún lugar ahí afuera, alguien está esperando no la perfección, sino a ti. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? Deja un comentario abajo. Y si aún crees en las segundas oportunidades del amor, quédate.